Las muletas del Quijote, ya disponible en formato físico e ebook en Amazon. Consigue tu copia ya y disfruta de esta historia que habla sobre lo que realmente importa en la vida, al margen de las diferencias sociales y económicas que nos separan. Una novela de superación personal repleta de valores positivos. Muy buenas a todo el mundo. Para quienes os estéis preguntando cómo se adapta un libro al cine, básicamente para vosotros y para vosotras va este vídeo. Comencemos. Existen muchísimas adaptaciones literarias míticas en el mundo del cine. Infinidad de cineastas han adaptado obras literarias para crear obras que, trasladadas al séptimo arte, han resultado icónicas de alguna manera. Sin embargo, también hay muchísimas adaptaciones literarias que son tremendamente fallidas. ¿Qué tienen los libros que son una fuente tan inagotable de ideas para el cine? Básicamente, comprar los derechos es relativamente barato. Después, los cineastas, en general, somos personas que tendemos a buscar ideas en el campo de la literatura. Luego también hay otras influencias, como por ejemplo otras películas, cuadros, música, etc. La fuente de ideas, videoclips también, documentales, lo que vemos por la calle. O sea, al final, somos una esponja que capta un montón de referencias. Pero los libros nos dan muchísimas ideas, por ejemplo, a nivel de trama, guión. Mira esta estructura, por ejemplo, qué curiosa, la podemos replicar, etcétera, etcétera. Hollywood siempre ha tenido muchísima querencia por adaptar libros, pero también el cine europeo, el cine oriental, etcétera, etcétera. Así que realmente los libros son una fuente muy recurrente para todo tipo de cineastas y de producciones. ¿Qué hace que una adaptación literaria funcione o no funcione? Todo lo que voy a soltar en este vídeo es pura y simplemente subjetivo. No me lo toméis especialmente al pie de la letra, porque aquí estoy hablando también de lo que he ido aprendiendo con el tiempo, de lo que he aprendido, por ejemplo, mirándome los vídeos que son muy interesantes de un canal que se llama Nerdwriter. Os dejo el link aquí abajo. Miraos su videoblog porque es súper interesante. Y realmente lo que he ido comprendiendo con el tiempo es cómo funcionan las adaptaciones literarias en ciertos aspectos. Lo primero de todo es que funcionen en un plano visual. Me explico. Un libro realmente no deja de ser una colección de 100, 200, 300, 500 páginas repletas de texto. Que sí, que hay libros que vienen algunas veces con ilustraciones, como por ejemplo los libros infantiles o las ediciones especiales. Pero, sin embargo, eso es la excepción que confirma la norma. La mayoría de libros lo único que tienen es texto, simple y llanamente texto, excepto por la portada y la contraportada. Es un medio textual. Y la diferencia entre un medio textual y un medio visual es que el medio visual tiene que apelar a muchas más cosas que a la información verbal. Tiene que transmitir sensaciones y emociones con el poder de las imágenes y del sonido. Un párrafo donde un personaje a lo mejor está pensando y teniendo un hilo de pensamiento consigo mismo, ¿no? Un tren de pensamiento en el que encadena una reflexión con otra. Esto en una película se puede perfectamente resumir con un traveling, ¿vale? Con un traveling del punto A al punto B, siguiendo al personaje y viendo cómo a lo mejor las luces de las farolas se le reflejan en su rostro, creando unas sensaciones un poco extrañas, y viendo la expresión del actor o la actriz que esté representando ese momento en concreto. En cine, personalmente creo que lo que hace que una adaptación funcione es que cosas que pasan y grandes dosis de exposición verbal se puedan condensar de una forma muy visual. En el momento en que estás haciendo una adaptación muy al pie de la letra, nunca mejor dicho, cometes el riesgo de que tu película resulte pesada, farragosa, demasiado cargada de verbalidad, y al final el cine también se aleja del teatro en eso, que hay un poder añadido de la imagen y el sonido. No hace falta decirlo todo en voz alta, no hace falta contarlo, narrarlo todo. El cine al final se basa en una premisa muy simple, que los anglosajones la definen muy bien, que es show, don't tell. Muestra, no me lo cuentes. Después, condensar. Condensar es clave, porque si vamos a adaptar un libro de 500 páginas en una película de hora y media, 2 horas, que es la duración estándar de las películas, hay que tener muy en cuenta que te vas a dejar cosas en el tintero seguro. Por eso muchas veces lo que suele pasar con los fans más puristas de la literatura es que se suelen quedar decepcionados o dolidos de es que se han cargado esta subtrama porque era muy importante, no sé qué. Yo era el primero que, si fuera por mí, de adolescente, pensaba, ¿por qué se han cargado esta subtrama? Qué mal el pensado, no les costaba nada. Saben mucho más que nosotros, los guionistas de Hollywood, os lo puedo garantizar. Podrán hacer un trabajo mejor o peor luego en el resultado final de la película, en el sentido de que a lo mejor, pues incluso
los o las productoras han metido mano, ha habido tijeretazos en el montaje, a lo mejor los actores o las actrices no lo han hecho especialmente bien, la persona que dirigía no estaba especialmente afinada, pueden pasar miles de cosas que fastidien el trabajo de un o una guionista, ¿vale? A la hora de hacer una adaptación literaria. Pero créanme, saben la tira, o sea, trabajan de esto, de verdad, trabajan de esto, o sea, incluso, aunque a nosotros nos puedan gustar más o menos sus decisiones, saben mucho más que nosotros. Y cuando cortan una subtrama, hay un porqué detrás. Yo personalmente opino que es mucho mejor condensar y respetar la premisa de que menos es más. No hace falta 400.000 subtramas, porque además el cine es un medio rígido. Nos guste o no, es introducción, nudo, desenlace, sencillito, conciso. Si una película empieza a irse por los cerros de huida, ¿no os ha pasado que esta película no sabe lo que pretende ser? Esto es lo peor que le puede pasar a una película que no sabe lo que quiere ser. Y esto pasa cuando hay un libro que tiene muchas subtramas, pero que en el libro están bien resueltas, y luego una película intenta trasladarlo todo, pero condensándolo en 2 horas. Resultado, tenemos una película que tiene 400.000 subtramas, y al final, pues no se cierran, la mayoría. Una película no es una serie de televisión y no debería seguir la misma lógica. Realmente, a no ser que sea algo intencionado, realmente yo personalmente creo que una película tiene su propia lógica y una serie tiene otro tipo de lógica. Entonces, nos enfrentamos a una lógica estructural contra una lógica capitular, que además se ajustaría mucho más la estructura capitular de una serie a un libro. Realmente por eso hay muchas adaptaciones literarias que funcionan muy bien porque son series y no películas. Condensar un libro que tiene su propia estructura a una película con introducción, nudo y desenlace es una tarea súper compleja, mucho más de lo que os podáis imaginar. Así que la próxima vez que veáis una adaptación literaria y penséis, es que este personaje hacía esto y no aquello, pensad que probablemente hay un porqué. Luego también están las libertades creativas de los guionistas, pero bueno, eso ya es otro tema completamente diferente y ahí ya podríamos hablar y debatir durante horas, la verdad. Generalmente, los mayores tips o consejos que se pueden dar a la hora de adaptar un libro a cine son estos, ¿no? Luego pues hay más consideraciones, ¿no? O sea, por ejemplo, tener presentes qué personajes son más característicos, más protagonistas de la historia, qué subtramas son más de relleno que otras, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final tener muy claro de qué trata la historia, la raíz del libro, porque eso es muy importante, tener presente de qué trata el libro en su esencia. Si tú tienes clara la esencia del libro, vas a hacer una buena adaptación. Puede ser mejor o peor, pero vas a respetar la esencia del libro. Bien, básicamente cojamos este fragmento de las muletas del Quijote. Estamos aquí en el capítulo 3, la Odisea, y en un momento dado pasa esto. Tras informar en recepción para que les atendiera a alguien, Salva y Eugenio permanecieron juntos sentados. Eugenio parecía terriblemente incómodo, pero Salva estaba completamente centrado en sí mismo, recordando por qué odiaba tanto los hospitales. Por lo general, le traían malos recuerdos, pero no solamente se trataba de eso. Si en la comisaría estaban rodeados de blanco y azul, el azul cielo era el color omnipresente en el ambulatorio. Esto, junto al ambiente cargado y un ligero olor a desinfectante, otorgaban al centro una presencia aséptica y enrarecida, poco acogedora. En ese momento, un hombre alto, canoso y con los ojos verdes y gafas de pasta abrió la puerta de su consulta, portafolios en mano. «¿Salva Guzmán?», declamó el médico con una voz seca y cortante. Pues bien, este fragmento, yo personalmente, si ahora tuviera que hacer la adaptación de este libro a película, lo convertiría en esto, que vais a ver ahora en pantalla. Básicamente, como podéis ver, es todo mucho más sutil, todo mucho menos especificado en el cine, porque al final también hay un margen de interpretación que tiene que permitírsele al espectador. Y esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que me dejéis vuestros comentarios aquí en la sección de comentarios, si tenéis cualquier duda, aportación, reflexión, lo que queráis, y si os ha gustado el vídeo, pulgarcito hacia arriba y suscribiros a mi canal para más. Un abrazo y hasta pronto.